Hoy contamos Cuentos de terror para Franco, de Hugo Mitoire. Por favor. Hoy en la hora del cuento, Lola y Jime. ¡Aplausos, por favor! Hoy les vamos a contar el cuento El Pomberito. Lo más peligroso que había en el Chaco a la hora de la siesta era el pomberito. El pomberito de cancha larga era uno de los más embromados que existían. Siempre andaba con un chicote al hombro. En el campo, ningún chico se animaba a salir a la hora de la siesta. Pero a Sergio, que era un cabezudo, su madre todos los días lo amenazaba. Anda nomás vos, pero después no me vengas a llorar que te agarró el pomberito. Sergio, que era más terrible que el mismo pomberito, no hacía caso a nada ni a nadie. Yo no tengo miedo de salir a la hora de la siesta. Cuando mis padres se duermen, de un salto me escapo por la ventana y rajo a la casa de Raúl y Eduardo. Sus amigos eran hermanos y su casa quedaba a unos 300 metros. Y eran tan salvajes como él. Podía ir por un caminito a pie, en bicicleta, a caballo o en sulky, pero yo prefería acortar camino. Casi siempre atravesaba un montecito y luego bordeaba entre un estero y un cañaveral y me ahorraba un buen trecho. Y este era el problema. Todos sabían, incluyendo Sergio, que los lugares favoritos del pomberito son los cañaverales y los montes. Pasar por los cañaverales a la siesta no era solo un desafío, sino que un gran peligro, una verdadera prueba de fuego. Había pocos que se animaban. Yo por las dudas siempre llevo un facón en la cintura, uno que me regaló un tío cuando yo cumplí los 12. Toma, esto te va a servir mucho. Un hombre de campo siempre tiene que andar con un cuchillo en la cintura y vos ya sos un hombrecito. Nunca se sabe qué puede pasar. Pero ojo, no lo lleves a la escuela. A la escuela hay que ir a estudiar. Una siesta. Iba al trotecito para lo de sus amigos, escapando de sus padres como siempre. Y cuando estaba bordeando la chacra, vio que a unos 50 metros las plantas se movían, como si alguien las empujara o las sacudiera. El julepe empezó a apoderarse de Sergio. Entre flor de julepe y un poquito de coraje, y viendo que ese movimiento en el cañaveral se acercaba cada vez más, ahí nomás peló su cuchillo y lo desafió. ¡Salí! ¡Que acá te espero! A ver, salí de una vez por todas. Vamos a ver si sos macho, te voy a destripar. Pomberjo una gran... Y mientras gritaba como un loco, saltaba y hacía firuletas en el aire revoleando su cuchillo o raspándolo por la tierra y levantando una brutal polvareda. Pero el movimiento en el cañaveral avanzaba. Estaba cada vez más cerca de Sergio y él más loco se ponía. Parece que el miedo lo hacía más valiente, hasta que entre salto y salto pisó un cascote. Se torció el tobillo y cayó al suelo como una bolsa de papas. Ahí nomás se levantó como un resorte y miraba ese bulto que no se podía distinguir y que movía las plantas y que ya estaba a unos 10 metros. También miraba el piso, porque en la caída había perdido el facón y se desesperaba por encontrarlo. Hasta que esa cosa ya casi llegaba hasta él. Y entonces ahí se decidió Sergio. De un salto se tiró al estero y empezó a correr chapoteando y alejándose del lugar a toda carrera, pero mirando siempre para atrás. No podía quedarse, porque sin su cuchillo no iba a enfrentarse a Pombero. El bulto que movía las plantas llegó por fin hasta la punta de los leños y miró para un lado y para otro y después me miró. Ahí dejé de correr. No era el Pombero, era un chancho negro grande como una vaca que se había perdido del corral y bueno, ahí andaba medio perdido. Ahí sí que Sergio salió del estero hecho una furia. Y aunque nadie lo estaba mirando, se sentía avergonzado por haberse asustado por un simple chancho. Ahí nomás empezó a correr al animal y a gritarle de todo. Chancho, hija, una gran 7, yo te voy a dar escapárate del corral y andar comiendo las plantas, te voy a carnear, desgraciado. ¡Uy! Sergio salió del estero todo mojado. Buscó su facón, se sacudió las ropas y siguió camino. Claro, esto fue un susto nada más, porque por suerte no era el Pombero. Pero hay muchos casos donde sí aparece el Pombero
Y el asunto no es nada divertido. ¿Les gustó? ¿Se asustaron? ¡Sí! Bueno, y así finaliza la hora